al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy tenemos un tema muy interesante. Recuerde que este mes estamos trabajando los temas de la familia, y entonces hoy yo voy a hablar acerca de practicar la oración y la adoración familiar. Practicar la práctica de la oración y de la adoración familiar. Antes de entrar en el tema, déjeme dar algunas informaciones. Primero, quiero felicitar a la Iglesia de Dios de la Profecía por tan excelente concierto el lunes pasado, donde estuvieron allá en el Coliseo de Boxeo Pedro Julio Nolasco, aquí en la ciudad de La Romana. Estuvieron los muchachos de Eterna Gloria, RL, Johnny Jean, Rosa Karina. Estuvo impresionante, mucha gente, estaba a tope el Coliseo de Boxeo el pasado lunes, estaba a tope. Nos gozamos allí, nos reencontramos, porque uno de los grandes problemas de concilios como este es que tenemos que esperar a veces actividades así para reencontrarnos. Yo poder reencontrarme con la gente de Villahermosa, con la gente de Villaverde, porque tengo mucho que no los veo, cada uno en sus afanes, pero estas actividades las aprovechamos. Así que queremos desafiar, y esto es un desafío a toda la Iglesia de Dios de la Profecía de La Romana, a que podamos organizar este tipo de conciertos por lo menos una vez por año. Una vez por año. Vamos para adelante con esto. Esto está bien que se haga, y también está bien que nos reencontremos a nosotros mismos con estos conciertos. Así que felicito a toda la producción, a Juan Pablo Williams, a Julio Gaba, que estuvieron ahí al frente de eso. Excelente trabajo, excelente trabajo. Vamos a entrar en las informaciones. Estamos abiertos todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y entonces allá a las 11 de la mañana entra nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos trabajando la serie de sentido de pertenencia, se llama. Sentido de pertenencia. El martes pasado estuvimos bien centrados en explicando a la luz de la Biblia cómo se pierde el sentido de pertenencia en una organización. Y el próximo martes entonces vamos a ver el sentido de pertenencia en el libro de los Hechos. El sentido de pertenencia que tenía la iglesia en el libro de los Hechos. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y este jueves dirigen los varones, los caballeros de la casa dirigen este jueves. Los jóvenes siempre se reúnen los sábados para su servicio de estudio bíblico. Así que las puertas todos los días están abiertas para si usted quiere ir a visitarnos, allá le esperaremos. Quiero iniciar recuerde que el tema de hoy es practicando la oración y la adoración en la familia. Quiero empezar con el Shema. Desde la semana pasada estoy hablando sobre la importancia del Shema que Dios le deja al pueblo de Israel para que ellos puedan crecer en esto y puedan cumplir el mandato que Dios le está asignando. Y el Shema, aparte de explicar, número uno, que yo soy Jehová, que yo soy Dios y soy uno solo, también les pone un reto personal. Tú vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso implicaba con todo mi interior, mis emociones, mis deseos, mis pasiones, todas deben ser entregadas a Dios. Con toda tu alma, con todo mi ser completo, que mi cuerpo también, no es solo amar a Dios con mi alma,
con mis emociones, con mis sentimientos, sino amar a Dios, que mi cuerpo pase a ser un culto de alabanza y adoración a Dios. Y también dice, y con todas tus fuerzas. Y esto habla de todo lo que es mío. Fíjense que parte desde el origen del ser humano, desde el corazón del ser humano hacia afuera. Así que todo lo que es mío y que Dios me ha permitido poseer, eso debo amar a Dios con eso, y debo servirle con eso, dando eso, porque eso no es mío, eso es de Él. De eso se trata el texto. Después que hace esta declaración dice, y estas palabras que yo te mando hoy, tú se las vas a enseñar a tus hijos. Entonces aquí el mandato delineaba directamente que estas palabras deben ser repetidas a los hijos y deben ser repetidas en lugares específicos. Cuando estén en casa, sea que estén jugando, sea que estén mirando la televisión, sea que estén compartiendo, sea que estén en la mesa almorzando, sea que estén estudiando, sea que siempre la vas a enseñar la palabra. No importa, no hay momento de ocio. Aún en el ocio, enseña la palabra. Número 1, cuando estén en tu casa, cuando se vayan a acostar, enséñale. ¿Para qué? Para que su mente solamente piensen en la palabra de Dios. Y aquí me hace recordar cómo el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo en el Pesaj o en la Pascua, él ponía a alguien que le leyera la palabra de Dios para que en ese momento que él estaba dentro en el lugar santísimo, solamente pensar en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, al acostarse y cuando te levantes, es decir, lo último que debemos enseñarle a nuestros hijos cuando se van a acostar es la palabra de Dios. Y lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos cuando se levanten es la palabra de Dios. Y esto da dos sentidos. Y el primero es que los padres en todo momento deben estar constantemente martillando la palabra de Dios a sus hijos. ¿Por qué? Porque la repetición constante es que viene el aprendizaje. Entonces, lo que este texto establece son varios principios, y dentro de estos principios, el primero es que la vida espiritual inicia en el hogar. Segundo, que la palabra debe ser enseñada en un contexto cotidiano. Y tercero, que la espiritualidad familiar es una práctica constante. No es un asunto esporádico, sino una práctica constante. Por eso la oración y la adoración en el hogar deben aparecer implícitas en todo el marco de lo que hacemos en el hogar, porque esto también es amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Más adelante, Josué repite lo siguiente: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15. Y aquí él desafía a Israel miren, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero ustedes tienen el ejemplo, ustedes tienen la enseñanza, ustedes les hemos repetido lo que Dios hizo cuando lo sacó con mano poderosa de Egipto, cómo Dios lo ha librado en todo este tiempo en el desierto, cómo Dios bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y todo por amor a este pueblo. Entonces, llega el momento en que el pueblo tiene que elegir, en que tú tienes que elegir, en que tú, hermano, que estás asistiendo a una congregación, tienes que elegir. Y esta elección debe ir en una sola vía, y esta vía debe ser: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, la adoración es parte de nuestro servicio a Dios, pero más que ser parte de un servicio, es un compromiso que debe abarcar toda la familia. Una vez más, no es algo esporádico. Entonces, aquí da un mandato Josué. La decisión de desarrollar la espiritualidad en la familia debe venir de la cabeza del hogar.
Ojo, porque no es algo tampoco individualista, sino comunitaria. Me estoy refiriendo no a la salvación, no, eso es otra cosa. Me estoy refiriendo al desarrollo espiritual de la familia. No es algo individual, sino algo espiritual. Papá, tú tienes la responsabilidad de desarrollar el amor a Dios en tu familia. Todo empieza allí. Todo empieza allí. Quiero citar algunos autores, por ejemplo, Jonathan Edwards en su libro escrito sobre la piedad doméstica. Él decía que la casa debe convertirse en una iglesia pequeña, donde se ora juntos, se adora juntos y se enseña la palabra. Mire qué maravilloso esto que dice Jonathan Edwards. La casa debe convertirse en una iglesia pequeña, donde oramos juntos, adoramos juntos y la palabra es enseñada constantemente. Dietrich Bonhoeffer, hablando sobre esto, en su libro La vida en comunidad, él decía que la vida cristiana es esencialmente comunitaria y que la oración compartida, y sobre todo en el hogar, decía él, produce unidad. Mientras más oramos juntos, más unidos estamos. Número 2, purifica las relaciones. Vamos a tener relaciones más sanas entre papá y mamá, entre el esposo y la esposa, entre el padre y los hijos, entre la madre y los hijos, entre los hermanos. Aquí entra todo lo que es los olones del hogar. Recuerde que en el hogar existen por lo menos 3 olones. Primero, el olón conyugal, que habla de los esposos, el olón parental, que habla de los padres a los hijos, y el olón fraternal, que habla entre los hermanos. Entonces, cuando se enseña, cuando se habla constantemente de la palabra de Dios, cuando se ora junto, cuando adoramos juntos, esto produce unidad, purifica las relaciones y sostiene la fe cotidiana, decía Dietrich Bonhoeffer. Maravilloso, maravilloso esto que señala Dietrich Bonhoeffer. Salmos 78, versículos del 4 al 7, habla de la transmisión de la fe de manera generacional. Dice, contemos a la generación venidera para que pongan en Dios su confianza. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que la fe debe ser contada, enseñada y celebrada en la familia. Y que la adoración tiene un propósito pedagógico. Atención, porque de esto casi no se habla. Un día de esto voy a venir hablando del propósito pedagógico de la adoración. No es solo que cantemos una alabanza y que estemos felices y que estemos contentos. No. Las alabanzas deben enseñar el comportamiento, las alabanzas deben enseñar la palabra de Dios, las alabanzas deben enseñar la paciencia, las alabanzas deben fortalecer la fe. Por eso las alabanzas tienen un propósito pedagógico y ese propósito va en formar corazones que confíen en Dios. Ese es el propósito de la alabanza, de la adoración constante. No es que adores un día y mañana lo sueltes, es que haya una constancia en esto. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice que le reta a los padres a que críen a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Por lo tanto, lo que hace esta enseñanza es que la Biblia debe ser enseñada constantemente y que debe en la familia también haber espacios de oración para que los hijos pongan sus peticiones de oración, los padres pongan sus peticiones de oración y oremos por la familia y oremos por el colegio donde están nuestros hijos y oremos por las academias deportivas donde están nuestros hijos y oremos por el empleo de papá y oremos por el día a día de mamá. ¿Para qué? Para que Dios esté en cada una de nuestras acciones. Por eso deben haber espacios de oración. Por eso habla de Efesios, de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque esto moldea la obediencia y el temor reverente a nuestro Dios. Si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, allí demuestra cómo estaba la iglesia y también es una enseñanza para la familia.
que la iglesia, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes. Y esto es básicamente una enseñanza como ellos estaban como una familia. Eran una familia. Ellos perseveraban unánimes, ellos partían el pan en las casas y ellos alababan a Dios en sus corazones. Entonces, así como la iglesia primitiva lo hacía, que se separaba en oración, como en un ámbito familiar, así también en la casa debe haber ese espacio para orar, para adorar, para estudiar y para la convivencia espiritual. Que puedan los padres tomar un día para, vamos a ver una película. Estamos cansados de ver películas de ciencia ficción, de sci-fi. Es bueno que vamos a tomar un espacio para ver una película cristiana y poder tomar ese espacio para enseñarle valores morales y éticos a nuestros hijos, para enseñarle la Biblia a nuestros hijos. Entonces es importante que miremos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 46 al 47, no solo como versículos que están ahí, sino como versículos que nos están hablando a nuestra familia y la manera como debemos comportarnos. Alvin Tozer, Alvin Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, él dice que la adoración en el hogar ayuda a cultivar la reverencia y que la crisis espiritual de la sociedad surge cuando las familias, atención a esto, dice Alvin Tozer que la crisis espiritual en el hogar surge cuando las familias abandonan la vida de oración. Y yo creo que esta es una gran verdad que tenemos que pensar en ella. Una gran verdad que menciona Alvin Tozer aquí. John Wesley, en su diario de enseñanza sobre la disciplina espiritual familiar, él dice que la importancia de el family worship, como él le llama, o la adoración espiritual, para él, para Wesley, es que la familia debía leer la escritura unida, que la familia debía orar juntos, debían cantar juntos y debían practicar el servicio mutuo. Y esto es importante porque no he hablado del servicio mutuo. Es decir, también así como oramos y cantamos y alabamos a Dios en nuestro hogar, tenemos que tomar un espacio para ir a hacer el bien social, para enseñar a nuestros hijos la bondad, la disciplina de poder extender la mano a otro, de ayudar a otro, ir a la casa de un anciano y hacerle los quehaceres a ese anciano, ayudar a la viuda en su necesidad, enseñar a nuestros hijos a ser generosos, porque ese tipo de cosas se enseña en el hogar. Cuando hoy vemos gente tacaña, cuando hoy vemos gente que no da, ni siquiera quieren dar para su propia iglesia, ni siquiera dan los diezmos y las ofrendas para su propia iglesia, entonces podemos decir, no fueron enseñados, no fueron capacitados, no aprendieron nada en el hogar. Entonces hay que tener un gran cuidado en este aspecto también, porque eso da a demostrar muchas cosas. Ya voy casi concluyendo. James Dobson, muy conocido como el Dr. Dobson, en Enfoque a la Familia, él relata que aunque más es algo, ¿cómo le digo? No podemos ponerlo en la misma tesitura que a Alvin Tozer o que a Wesley o que a Jonathan Edwards o que a Bonhoeffer, que los he mencionado. Pero James Dobson aporta de que, sobre todo hoy en un mundo donde hay muchos psicólogos y profesionales, pero él da un dato sociológico y dice que la adoración familiar, eso que nosotros llamamos altar familiar, atención, el altar familiar, dice él, esto reduce tensiones, esto mejora la comunicación entre los miembros de la familia y esto fortalece el vínculo emocional. Una vez más, esto reduce las tensiones, mejora la comunicación y fortalece el vínculo
emocional, dice el doctor James Dobson. Qué interesante todo esto, qué interesante. Muchas veces lo dejamos bueno, que sea la iglesia que forme nuestros hijos. Esa no es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de los padres de formar a sus hijos. Si hoy no tenemos gente que quiera ser pastores, porque los padres no enseñó correctamente. Richard Foster, en su libro Celebración de la Disciplina, él decía que la adoración es un acto transformador que reorganiza la vida bajo Dios. Si mi vida es un desastre, un desorden, se reorganiza bajo Dios. Y para yo no permitir que mis hijos vivan la vida de desorden y de desastre que yo he vivido, ¿qué tengo que hacer? Entonces constantemente destacar, constantemente motivar la adoración y la oración en el hogar. Foster también afirma que los hogares deben ser los centros de la práctica espiritual, no solo las iglesias. No es solo la iglesia, sino el hogar, sino la familia. Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, ya hablé de todavía no he hablado de segunda de Timoteo 1:5, donde habla de una fe que es transmitida en el hogar. Pablo dice, esa fe sincera que le fue transmitida a Timoteo, que habitó primero en su abuela Loida, dice Pablo, y luego en su madre Eunice. Y eso habla de que la abuela Loida hizo un tan excelente trabajo en Eunice, y Eunice hizo un tan excelente trabajo en Timoteo, que hoy podemos cosechar esos frutos. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, sean servidores de Dios, ¿qué tengo que hacer? Empezar a sembrarle a Dios desde ahora, no esperar a mañana para hacerlo, sino empezar a sembrar a Dios en el corazón de ellos. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Pero claro, volviendo al altar familiar, oremos juntos, enseñemos la palabra, permitamos a nuestros hijos que ellos hablen de la palabra de Dios y regocijémonos en esto. ¿Por qué tenemos que regocijarnos en ver a nuestros hijos hablar de la palabra de Dios? Un testimonio personal sobre esto. Mi esposa Daisy y yo tenemos 27 años de casado. Tenemos 3 maravillosos hijos. Dalvin, que tiene 26 años. Samuel, que tiene 24 años. Y Darlene, que cumplió 22 años. Nosotros nos esforzamos en instruirlos a ellos en la fe. Nos esforzamos en instruirlos a ellos según la palabra de Dios. Les enseñamos la palabra de Dios. Orábamos juntos, adorábamos a Dios juntos. De hecho, subimos muchos videos a YouTube donde adoramos al Señor juntos. Pero eso fue creando en ellos el amor por Dios, el respeto por las cosas de Dios y la pasión por estar en la casa de Dios. Hoy yo puedo decir, ya mis 2 varones se casaron, tanto Dalvin como Samuel hicieron sus familias, pero hoy yo puedo decir, Dios me dio 3 ministros, músicos los 3, que sirven al Señor, que se casaron en el Señor. Darlene está terminando la universidad, pero la gente hoy ve y dice, wow, qué linda familia Dios le ha dado. Ciertamente Dios nos ha dado una linda familia, pero también hay un trabajo, una responsabilidad que pesaba sobre mis hombros y sobre los hombros de Daisy, mi esposa, para enseñar a nuestros hijos el camino correcto que era la palabra de Dios. Y aquí entra la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo con los tuyos? Con la responsabilidad que Dios te ha dado. Porque yo no quiero que mañana el Señor me llame a mí a capítulo y me pregunte, ¿qué has hecho con el talento que te di, con los hijos que te di? Entonces, la Biblia es la fuente, es la muestra de que la familia debe ser el primer templo de Dios. Y eso, oiga lo que estoy diciendo, no el creyente, sino la familia es el primer espacio donde se habla de Dios para formar buenos creyentes. Y el primer discipulado debe hacerse en la familia. Y el lugar donde se forman los valores del reino de Dios es en la familia. Por lo tanto, el hogar
debe ser el primer altar. El primer discipulado debe impartirse en el hogar. La primera comunidad de fe donde Dios debe ser honrado debe ser en el hogar. Por lo tanto, eso nunca debe separarse de nuestra mente y nuestros corazones. Espero que esta enseñanza del día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Yo me despido no sin antes decirte, estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también por Spotify. Puedes ir allí, darle a la campanita, decir que nos gusta, dejar allí tus comentarios y con gusto te vamos a responder cada una de tus preguntas o de los temas que tú quieres que tratemos en esta plataforma y en este programa. Yo me despido, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos.